7:31 de la mañana nos acompaña ya el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Liz, por la invitación. Un saludo muy cordial a todos tus televidentes. Bueno, el Banco Central presentó ya estos indicadores económicos que marcan la pauta de lo que va a contener quizás esa proforma presupuestaria para el próximo año. ¿Cuándo ya ustedes la tendrán lista? En el transcurso de este mes, que son los tiempos definidos por la ley, hasta el 30 de octubre, nosotros tendremos la proforma lista para ser entregada a la Asamblea. La proforma es la manera en que el gobierno habla con la ciudadanía, porque la proforma nos permite tener un presupuesto que es una herramienta para el crecimiento económico, para poner orden, seguir poniendo orden en la economía y fortalecer la inversión social. Y llama la atención algunos de estos indicadores. Por ejemplo, el Banco Central considera un aumento del precio del petróleo a $64 por encima de lo que está actualmente. Hidrocarburos habla incluso de un incremento de la producción en un 8%. Son alrededor de 514,000 barriles. Pero suena una meta desafiante, considerando que en ese sentido el gobierno no ha cumplido su objetivo de duplicar esa producción petrolera. Algunas veces hasta incluso le ha sido difícil sostenerla. Ahí a usted le corresponde sacar esos cálculos hacia dónde apunta. Sí, lo primero es que esa meta es una meta para todo el periodo de gobierno, para 4 años estamos dentro de los tiempos. Lo segundo, decir que en la forma que se arma el presupuesto, ingresos y gastos. El Ecuador durante muchos años ha tenido muchísimos más gastos que ingresos, eso se conoce como déficit. Hace un par de años el hueco fiscal era de 7.000 millones de dólares, el año pasado un poco más de 4.000 millones de dólares, y estamos trabajando duro para que este año el hueco fiscal cerrarlo y sea alrededor de 2.200 millones de dólares. Para el próximo año queremos ir poco a poco cerrando, con una mirada que en el 2025 tengamos superávit fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Que se tengan más ingresos que gastos por primera vez en muchísimos años. ¿Y eso para qué sirve? Para romper las cadenas del endeudamiento agresivo que tiene el país. Es la única forma de salir adelante como país, liberarnos de esas cadenas de endeudamiento. Pero siempre donde el precio del petróleo igual juega un papel importante, ¿no? Y es contradictorio, porque por un lado se basa en eso, pero por otro es uno de los riesgos, incluso que se consideran dentro del manejo económico del próximo año, la volatilidad del precio del petróleo. Hay que ser muy prudentes con respecto al precio del petróleo. Primero, porque no lo manejamos, porque eso lo pone la demanda mundial, y segundo, porque es muy volátil, como tú bien mencionas. Entonces, esa variable, la variable P, no la manejamos. La variable Q, la variable producción, es la que se está proyectando con un crecimiento poco a poco para tener más ingresos. Y hemos dicho, por el otro lado de ingresos, porque son los petroleros, luego tenemos los tributarios, que nuestra visión es aumentar la recaudación sin necesidad de subir impuestos, y eso se puede lograr en la medida que estamos haciendo crecer la economía. Tenemos una economía cuyas ventas de enero a agosto este año superan los 140.000 millones de dólares, son ventas reportadas al SRI, y eso es un muy buen indicador porque supera el mismo periodo del 2019. Eso nos está hablando de que hay una reactivación que poco a poco va cogiendo brío y fuerza. Milton. Ministro, buenos días. ¿Es prudente fijar un precio de petróleo en $64 cuando sabemos que en este momento está a la baja y según analistas se mantendrá a la baja durante un periodo indeterminado de tiempo, $76 aproximadamente el WTI, que es el marcador Ecuador? ¿Es prudente? Sí, las estimaciones del Central son estimaciones basadas en los mejores modelos económicos y las mejores previsiones que se pueden hacer, y siempre nos vamos por el lado conservador, por el lado de la prudencia. El país ya ha conocido lo que significa ser imprudente en pronósticos del precio del petróleo y pensar que porque el petróleo estaba alto, apostar a tirar toda la casa por la ventana, darle rienda suelta a la despilfarra, y eso es un poco los platos rotos que hoy nosotros hemos venido a poner el orden en lo fiscal y el enfoque en lo social. Así que sí, el próximo año es un año que presenta muchos desafíos, pero tenemos unas finanzas públicas que cada vez están agarrando mayor consolidación fiscal, mayor orden, y ese orden es lo que nos está dando espacio para poner el enfoque en lo social y el enfoque en la reactivación de la microeconomía, con recursos desde la banca pública para hacer obra pública a través de municipios y prefecturas, a través de la reactivación de la microeconomía. Ya estamos haciendo eso este año. Este año, y quiero mencionarlo, estamos entregando más de 850 millones de dólares desde la banca pública para la reactivación de la microeconomía. Ya hemos entregado 425 millones de dólares a través de CONAFIPS, que es la CFN de las cooperativas, banca pública de segundo piso, y esos recursos son para pequeños emprendedores rurales. Hemos entregado 100 millones de dólares a través de Banecoor al 1% de interés 30 años plazo,
y hemos entregado 350 millones de dólares para obra pública a través de municipios y prefecturas, como los 7 millones de dólares para el agua potable en Balsar o los 14 millones de dólares para el camal más moderno del país en La Concordia y Santo Domingo, y así muchísimas obras más que se están realizando con los recursos que el gobierno canaliza a través de la banca pública. Perfecto. Yo tengo una pregunta más sobre la proforma presupuestaria, ministro. ¿Cuánto están destinando para el tema de subsidio de combustibles? Es importante saber esto porque pese a que todavía no hay humo blanco, digamos, en las mesas de diálogo con el sector indígena, dependerá mucho también saber si es que hay un acuerdo dependiendo lo que ustedes pongan en la proforma para subsidio de combustibles. Sí, recordemos que el subsidio de los combustibles va en función del precio justamente del petróleo. Por un lado, un precio de petróleo más alto beneficia al país por el lado de los ingresos, pero claro, al no pero hay tener... un estimado siempre, ¿no? Claro, pero al no tener Estamos ahora sobre los... Correcto. Ajá. Es una moneda de dos caras, porque al no tener al día de hoy focalizado los subsidios, lo que se gana por el lado del ingreso se pierde por el lado del gasto. Lo importante aquí es decir cuánto nos están costando los subsidios este año, subsidios a los combustibles, para ser preciso. Estamos hablando de 3.800 millones de dólares, casi 4 puntos del Producto Interno Bruto, y esa cifra por sí sola es bastante más que el presupuesto total de salud, educación o de seguridad, es decir, policía y Fuerzas Armadas juntas. Eso nos parece que es algo que debe ser transformado, pero obviamente se requiere el apoyo de toda la sociedad civil para poder avanzar a una verdadera focalización de subsidios, porque así como es injusto que quien lo merece no lo reciba, igualmente injusto es que quien no lo merece lo reciba, y eso es lo que hoy pasa en el ECOR, y eso es lo que estamos trabajando para cambiar. Ahora, pero ese va a ser un tema, ya lo han dicho incluso desde las mesas de diálogos, que no va a estar resuelto hasta que se concluya ya con la elaboración de la proforma presupuestaria. Va a seguir siendo un pendiente. Diría, yo tengo el optimismo de que cualquier tipo de arreglo que avance en una focalización de subsidios es mejor que la situación actual, que es ningún arreglo. Hoy tenemos un subsidio indiscriminado. Ahora, ¿en qué sí estamos de acuerdo? En que deben haber principios de solidaridad, de subsidiariedad, principios de eficiencia. Que así, lo que acabo de decir, que quien no lo merece no lo reciba y quien sí lo merece sí lo reciba. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en eso, ya el desafío simplemente es menor porque es un desafío de implementación, de ejecución. Pero lo importante es ponernos de acuerdo en el por qué, en el qué, en el quiénes lo van a recibir, quiénes no lo deben de recibir. Eso hablando de esa parte del subsidio de los combustibles que tiene que ver con el sector automotriz. Hay otras partes del subsidio que también lo estamos revisando, analizando y avanzando desde la cartera de Economía y Finanzas. En este mes el Fondo Monetario Internacional evaluará si es que el Ecuador ha cumplido con las metas que le fueron impuestas como parte de este acuerdo, ¿no? Y así desembolsar los 700 millones de dólares para diciembre. ¿Ha sido aplicado el país? ¿Ha cumplido? Lo primero es que Ecuador, logrando culminar con éxito el acuerdo con el Fondo Monetario en diciembre de este año, será la primera vez en más de 20 años que el Ecuador logre esto. Eso es muy buen precedente, un muy buen aval del país de cara a los organismos multilaterales. El próximo año es un año que es complicado a nivel mundial, y tener una buena relación con los multilaterales, cumplir con éxito un acuerdo con el Fondo Monetario nos prepara para poder mantener un financiamiento razonable en buenas tasas. O sea, el país iría por un nuevo acuerdo el próximo año con el Fondo. Mira, más allá de acuerdo, te diría seguir trabajando en equipo con los multilaterales. ¿Y qué significa eso en concreto? Si el país quisiera emitir bonos soberanos, tendría que colocarlos a una tasa del 18, 19, 20%. Eso no tiene ningún sentido. Trabajando con los multilaterales conseguimos financiamiento al 2%, a 20 años plazo, con años de gracia. Entonces, nosotros queremos seguir trabajando con los multilaterales porque ellos nos aseguran las mejores condiciones para la inversión social. Milton. Ministro, tengo dos preguntas más. Una que tiene que ver, ¿cuánto de los 1.200 millones ofrecidos por el presidente para la modernización de la policía van a estar en el presupuesto 2023? Ayer el ministro del Interior detalló más o menos todo lo que se necesita, 300 millones para, por ejemplo, cambiar de vehículos, comprar nueva logística. Esa es la primera pregunta. ¿Cuánto? Sí, dos cosas. Primero, el presupuesto total de seguridad son 3.100 millones de dólares, casi mitad y mitad, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Es decir, alrededor de 1.250 millones de dólares es el presupuesto anual para la Policía Nacional. Primero. Segundo, como lo ha definido el presidente de la República, poner más recursos para fortalecer la seguridad, y esos recursos el próximo año tienen que ver también con el incremento del número de policías.
tenemos un déficit de policías. De acuerdo a Naciones Unidas, se requiere 4 policías cada 1000 habitantes. Ecuador tiene 2,7 policías cada 1000 habitantes. Tenemos alrededor de 52.000 policías y el país debería tener 80.000 policías para tener el número suficiente. Esa brecha nadie la ha cerrado en el Ecuador. Este gobierno se está planteando desafíos que nadie ni siquiera había encarado. Y por último, contestando lo que me planteas, los presupuestos están asignados y los recursos están disponibles. Ya los planes de inversión corresponde a cada entidad, en este caso a la Policía Nacional, que lo trabaja con Planifica, lo que antes se conocía como la Secretaría Nacional de Planificación del Ecuador. Ellos lo presentan a Finanzas y nuestro trabajo es conseguir los recursos y asignarlos. Y la otra pregunta era, ya me olvidé, sobre la reestructuración de deuda con China. Explíquenos rápidamente ese reperfilamiento de 3.227 millones de dólares. En una palabra, oxígeno. Eso es lo que significa para los ecuatorianos. ¿Qué es lo que hemos conseguido en detalle? La renegociación o el reperfilamiento de la deuda con China. Primero, hemos bajado la tasa de interés. Segundo, hemos aumentado el plazo. Al tener más baja tasa de interés y tener mayor plazo, eso hace que los pagos sean menores y eso te da oxígeno. Adicionalmente, como esa deuda estaba negociada, que tenía petróleo atado como garantía de los pagos que se realizaban, al tener pagos más pequeños, tienes menos petróleo que está como colateral y ese petróleo que ya no está atado, que está liberado, se vende a precios de mercado. Y por último, el beneficio adicional de transparencia. Esto es algo que nosotros lo podemos hablar. La información está en español y en inglés en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Estuvimos hace un par de semanas en Nueva York contando esto a lo largo y ancho de los mercados internacionales. Ha sido muy bien recibido a nivel internacional y obviamente también en el Ecuador porque es un alivio fiscal de alrededor de 1.400 millones de dólares. Ministro, 30 segundos, pero me queda una duda respecto a lo que usted dijo del presupuesto de la policía. Usted dijo ya ha sido asignado. Lo mismo pasa en la cartera de salud y se lo pregunto porque no terminan de llegar los medicamentos. ¿Está todo ese presupuesto ya asignado? Le puedo garantizar que los valores presupuestados han sido 100% asignados a cada una de las distintas carteras de Estado. O sea que ya la responsabilidad de que no haya o sí haya la adquisición de ciertas cosas corresponde a cada cartera porque cuentan con eso asignado. Mira, yo te diría, recuerda que este gobierno está haciendo lo que nadie había hecho, que es pagar la deuda histórica. Y rapidito te digo 3 deudas históricas. Primero, temas de salud con el IES. Las deudas que pagamos hace un par de semanas, 300 millones de dólares, 140 que ya dimos, 160 que estamos dando septiembre a diciembre, corresponde a deudas del Estado con la Seguridad Social del año 2011 en adelante. ¿Cuánta indolencia de tanta gente que pasó por ahí no resolvió el problema? 1, 2, con los municipios y prefecturas, las deudas que estamos pagando de 172 millones de dólares corresponden al año 2015 en adelante. ¿Cuánta indolencia de tanta gente? Y por último, jubilados. Estamos también pagando 140 millones de dólares a jubilados. ¿Pero sabes cuándo se jubilaron ellos? Desde el año 2008. ¿Cuánta indolencia y caradurismo de tanta gente? Porque ha tenido que venir el gobierno de Guillermo Lasso a poner orden en lo fiscal y enfoque en lo social. Lo que yo estoy contando no es lo que vamos a hacer, es lo que ya hemos hecho. Pero es que al final y del vamos camino a seguir haciendo. Lo que le importa a ese usuario es recibir esa atención, recibir esa medicina y lo que siempre pasa es que se dice que no hay el dinero para poder adquirirlas. Por eso le preguntaba. Claro, por eso te contestaba que no solamente hemos asignado los recursos del año en curso, sino que adicional hemos hecho esfuerzos para abonar deudas históricas. Es lo que ya hemos hecho y eso lo hacemos por convicción, porque eso es lo correcto y porque de esa manera también se reactiva la microeconomía. Muchísimas gracias al ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y ya regresamos.